El 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer fue detenido en su apartamento de Milwaukee después de una cadena de crímenes que había estado cometiendo durante muchos años. Su arresto marcó el fin de un reinado de terror que fue ocultado en las sombras de la ciudad. Sin embargo, este no es solo un relato de un asesino en serie, es un relato de desconexión, de una persona que fue arrestada por su propia oscuridad y de la sociedad que permitió que las señales pasaran desapercibidas. ¿Qué fue lo que realmente llevó a Dahmer a convertirse en un monstruo? Todo comenzó en un lugar común y corriente, un barrio tranquilo en Milwaukee, donde muchas personas vivían sus vidas ajenas a los horrores que ocurrían detrás de las paredes de un pequeño apartamento. Parecía ser un lugar común y corriente, pero si uno se adentraba en las sombras de ese lugar, podría haber encontrado mucho más que simples apartamentos. En uno de esos apartamentos, la vida de muchas personas se veía marcada por el miedo, la manipulación y la muerte. Dahmer en su vida adulta comenzó a atraer a jóvenes, principalmente hombres que se encontraban en bares o en la calle. Les ofrecía dinero, bebidas o simplemente compañía. Les prometía una noche sin preocupaciones, solo para llevarlos a su apartamento donde comenzaba su ritual. Y es que lo que sucedía en ese apartamento no era solo un encuentro entre dos personas, sino el inicio de una pesadilla. Una vez dentro, Dahmer ofrecía a sus víctimas bebidas alcohólicas, las tranquilizaba con conversaciones aparentemente inofensivas. Sin embargo, lo que sus víctimas no sabían es que detrás de esas palabras había un plan perfectamente elaborado. Ya que el patrón era meticuloso, usaba sedantes o somníferos para incapacitar a sus víctimas y las mantenía a su merced. Durante los momentos en que se encontraban inconscientes, Dahmer comenzaba a realizar las atrocidades que ya sabían que estaban en su mente durante años. La tortura física y psicológica era su forma de ganar poder, de controlar lo que se sentía que no podía controlar en su propia vida. Pero más allá de las atrocidades físicas, lo que sorprendía de Dahmer era su capacidad de no mostrar remordimiento. Su vida diaria continuaba, como si nada hubiera sucedido. Nadie en su entorno inmediato sospechaba lo que ocurría en su casa. ¿Qué lo hacía actuar de esa forma? ¿Era una búsqueda de poder? ¿Una necesidad de control? ¿O simplemente la manifestación de años de emociones reprimidas? Todo cambió cuando Tracy Edward, uno de sus más recientes objetivos, logró escapar. Tracy, un joven que había sido arrastrado al departamento de Dahmer con la promesa de una noche agradable, vivió el horror al ver su vida correr peligro. Durante horas estuvo bajo el control de Dahmer, pero en un momento de desesperación, vio una oportunidad y escapó. Tracy, quien estaba esposado en el departamento de Dahmer, consiguió liberarse de las ataduras y se lanzó hacia la salida sin mirar atrás. Corrió hacia la policía aún con las cadenas en las manos, aunque en un principio los oficiales no lo tomaron en serio. Pronto, la gravedad de su historia comenzó a evidenciarse cuando el joven le mostró a los agentes lo que había encontrado dentro del departamento. La policía, inicialmente escéptica, comenzó a investigar el departamento de Dahmer y lo que encontraron en su interior era más allá de lo imaginable. Habían partes de cuerpos humanos desmembrados, fotografías de sus víctimas y objetos personales que pertenecían a los hombres que Dahmer había matado. Las pruebas físicas eran irrefutables, pero lo que realmente dejó perplejo a los oficiales no fue lo que encontraron, sino la actitud de Dahmer. El hombre tranquilo y calmado aceptó su arresto sin resistencia. Cuando le informaron que había sido detenido por asesinato, su respuesta fue casi indiferente. Parecía que de alguna forma esperaba que este momento llegara. Dahmer nunca fue el tipo de monstruo que se esconde bajo la cama o en las sombras. Era un hombre que caminaba entre nosotros, que vivía una vida aparentemente normal, pero dentro de él se gestaba una oscuridad insondable. A medida que la policía desentrañó los horrores de su vida secreta, la sociedad se sorprendió, pero también comenzó a reflexionar de cómo pudo haber pasado desapercibido durante tanto tiempo. Dahmer fue capaz de manipular, controlar y finalmente destruir la vida de sus víctimas, todo mientras mantenía una fachada normal en una sociedad que no supo ver las señales de alerta. La infancia de Dahmer ocupa un lugar central en un hogar lleno de tensiones. Por un lado, vemos a su madre, Joyce, luchando con problemas de salud mental y adicciones, y por el otro lado, su padre, Lionel, intentando mantener a una familia unida mientras trabaja largas horas. Este entorno disfuncional creó un aislamiento emocional en Jeffrey, que se mostraba retraído y desconectado incluso a una edad temprana. Las discusiones entre sus padres eran constantes y el niño parecía perderse en su propio mundo.
Y es que esa creciente fascinación de Dahmer con la biología, particularmente con la anatomía de los animales, cómo estas señales de advertencia no pudieron haber sido detectadas y abordadas por quienes lo rodeaban. Vemos como Jeffrey empieza a sentirse atraído por aspectos que otros considerarían perturbadores y cómo su curiosidad no fue guiada de manera positiva. A medida que crece, Jeffrey se vuelve aún más aislado. En la escuela secundaria es un estudiante que pasa desapercibido, con pocas amistades y conductas que podrían haber sido motivo de preocupación, pero su necesidad de atención lo lleva a comportamientos extraños y provocativos, intentando ganar notoriedad entre sus compañeros. Estos actos eran una forma de gritar por ayuda, pero no fueron tomados en serio. Y es que estos momentos también están marcados por el deterioro de su vida familiar. Los constantes conflictos entre sus padres culminan en un divorcio, dejando a Jeffrey solo y sin una guía emocional adecuada. La soledad y la falta de supervisión contribuyen a su progresiva desconexión de la realidad, intentando lidiar con su angustia emocional a través de comportamientos cada vez más erráticos. Con esto, Dahmer comienza a depender del alcohol para lidiar con sus emociones y su aislamiento. Este hábito, que se intensifica con el tiempo, es una vía de escape que lo aleja aún más de cualquier posibilidad de intervención. En este punto podría haberse detectado un patrón preocupante si alguien hubiera prestado atención. Sin embargo, su vida continúa sin mayores interrupciones externas. Y vemos a Lionel intentando acercarse a su hijo a través de su interés por la biología. Aunque su intención es genuina, la falta de comprensión y de comunicación efectiva impiden que se establezca una conexión real. Esto subraya cómo las buenas intenciones pueden no ser suficientes si no se abordan las raíces de un problema. Dahmer parecía responder con indiferencia, aumentando aún más la distancia entre ambos. Tras haberse mudado a su propio apartamento, es el inicio de un periodo particularmente oscuro en la vida de Jeffrey Dahmer, ya que empieza a profundizar en sus compulsiones. La soledad se convierte en su compañera constante, y su aislamiento se ve reforzado por el abuso del alcohol. Estas escenas reflejan la desconexión emocional que caracteriza gran parte de su vida, y cómo esto lo lleva a cruzar límites que nunca debieron ser cruzados. Dahmer comenzó a sentirse atraído por aquellos que lo rodeaban, especialmente por aquellos que parecían vulnerables. En su mente, las personas no eran vistas como individuos, sino como objetos que podía controlar. Este distanciamiento de la realidad y de las normas sociales es un tema que va a ser recurrente en la vida de Dahmer. La negligencia institucional también juega un papel importante. Hay momentos en los que podría haberse evitado el horror si las autoridades hubieran investigado a fondo las sospechas que surgieron. Este tema subraya la importancia de tomar en serio cualquier advertencia, y cómo los prejuicios y estereotipos pueden nublar el juicio de aquellos en posiciones de autoridad. Dahmer intenta, aunque superficialmente, mantener una apariencia de normalidad. Hay una escena impactante donde visita a su padre y trata de hablar sobre su vida. Lionel, aunque bien intencionado, parece incapaz de comprender la profundidad de los problemas de su hijo. Este tema resalta la falta de herramientas emocionales y psicológicas en la familia para abordar lo que estaba ocurriendo. Y vemos también los esfuerzos de Lionel por conectar con su hijo a lo largo de los años, pero estos intentos, aunque sinceros, se ven frustrados por la falta de comprensión mutua. Este aspecto nos lleva a reflexionar sobre cómo las relaciones familiares pueden influir en el desarrollo emocional de una persona. Otro aspecto clave es la manera en que se tratan las fallas del sistema. Los vecinos de Dahmer comenzaron a notar comportamientos extraños, desde olores desagradables hasta ruidos perturbadores. Algunos incluso presentaron quejas, pero estas fueron ignoradas por las autoridades. Este fracaso de los sistemas encargados de proteger a la comunidad contribuyó directamente a la continuidad de los crímenes de Dahmer. La culpa no es solo de Dahmer, sino que también de la indiferencia, los prejuicios y la negligencia sistemática que permitieron que estos actos continuaran por tanto tiempo. Este es un recordatorio escalofriante de cómo las instituciones deben ser responsables y receptivas a las preocupaciones de los ciudadanos. En su apartamento, rodeado de un vecindario vibrante pero al mismo tiempo desconectado, Jeffrey vive en una burbuja de soledad autoinfligida. Este aislamiento no solo refuerza sus compulsiones, sino que también lo hace invisible para muchos, permitiéndole operar sin despertar sospechas inmediatas. La relación entre Dahmer y sus vecinos también comienza a desarrollarse. Algunos notaron comportamientos extraños o olores desagradables provenientes de su apartamento, y estos indicios iniciales no fueron suficientes para generar acciones contundentes por parte de las autoridades. También hay que profundizar en cómo Dahmer interactuaba con quienes lo rodeaban. Desde fuera parecía ser un hombre callado y reservado,
Pero estas interacciones también revelaban destellos de sus verdaderos impulsos. Vemos cómo utilizaba su aparente tranquilidad para disimular comportamientos perturbadores, lo que contribuyó a que sus crímenes pasaran desapercibidos durante tanto tiempo. Sabemos lo que está ocurriendo y cómo sus invitaciones a casa eran parte de un plan mucho más oscuro. Estas interacciones también resaltan cómo Dahmer lograba a que la gente bajara la guardia. Es perturbador, pero al mismo tiempo plantea preguntas sobre la vulnerabilidad y la confianza que tenemos hacia los demás. Uno de los temas más impactantes es la representación de las fallas institucionales. Vecinos preocupados reportan olores desagradables y ruidos extraños provenientes del departamento de Dahmer, pero estas quejas fueron ignoradas y subestimadas, y queda claro cómo los prejuicios y la falta de acción permitieron que Dahmer continuara cometiendo sus crímenes. La frustración de los vecinos no solo es palpable, sino también un recordatorio de cómo las voces de las comunidades marginadas fueron ignoradas. Este aspecto subraya un tema recurrente: la desconexión entre la comunidad y las instituciones encargadas de protegerla, ya que los vecinos, muchos de los cuales eran personas de color o inmigrantes, estaban cada vez más preocupados por el comportamiento de Dahmer. Uno de los momentos más impactantes es la representación de la negligencia policial. En varias ocasiones, los oficiales tuvieron la oportunidad de investigar más a fondo, pero eligieron confiar en la palabra de Dahmer en lugar de tomar en serio las denuncias de sus vecinos. Los prejuicios influyeron en estas decisiones. Dahmer, siendo un hombre blanco en un vecindario predominantemente de personas de color, fue tratado con una indulgencia que resultó fatal para muchas de sus víctimas. Esto pone en evidencia las desigualdades sistémicas que permitieron que sus crímenes continuaran. Dahmer utiliza su apariencia tranquila y su comportamiento aparentemente inofensivo para manipular a quienes lo rodeaban, desde convencer a la policía de que no había nada sospechoso hasta ganarse la confianza de sus víctimas. Su capacidad de manipulación fue un factor clave en cómo logró cometer sus crímenes. Esto plantea preguntas inquietantes sobre cómo juzgamos a las personas en función de su apariencia y cómo podemos ser ciegos ante comportamientos que no encajan con nuestros prejuicios o estereotipos. La lucha de las familias de las víctimas, desde cómo recibieron la noticia de la pérdida de sus seres queridos y el impacto devastador que esto tuvo en sus vidas. Vemos padres, hermanos e hijos lidiando con una mezcla de incredulidad, ira y tristeza mientras intentan comprender lo incomprensible. Estas escenas también destacan la lucha por la justicia y la necesidad de preservar la memoria de las víctimas. Los familiares no solo enfrentaron la pérdida, sino también el peso de luchar contra un sistema que a menudo los ignoraba o marginaba. Las escenas de las protestas comunitarias subrayan la importancia de la organización colectiva frente a las injusticias. Los residentes exigieron respuestas y cambios, poniendo en evidencia cómo las fallas sistémicas permitieron que Dahmer continuara con sus crímenes durante mucho tiempo. Este enfoque también resalta cómo las comunidades marginadas a menudo deben luchar más para ser escuchadas y protegidas. Otro aspecto crucial es cómo se aborda la cobertura mediática del caso de Dahmer. Los medios se centraron en los detalles más macabros de los crímenes, a menudo ignorando el impacto humano en las víctimas y sus familias. Este sensacionalismo contribuyó a deshumanizar a las víctimas y a convertir el caso en un espectáculo mediático. Las familias lucharon por controlar la narrativa y proteger la memoria de sus seres queridos. Este es un recordatorio importante de la responsabilidad ética de los medios al cubrir tragedias humanas y cómo las historias de las víctimas deben ser el foco, no el perpetrador. Con el inicio del juicio de Dahmer, las escenas muestran a un tribunal lleno de familiares de las víctimas, reporteros y curiosos. Se logra percibir la tensión y las emociones de este momento, desde la indignación de las familias hasta el aparente desinterés de Dahmer. El juicio no solo fue un intento por impartir justicia, sino también una plataforma para que las familias de las víctimas fueran escuchadas. Esto destaca cómo el sistema legal intentó equilibrar el proceso judicial con la necesidad de dar voz a quienes habían sufrido tanto. Uno de los momentos más poderosos es la representación de los testimonios de los familiares de las víctimas. Estos testimonios son desgarradores, llenos de dolor, pero también una determinación por buscar justicia. Se captura cómo estos momentos fueron catárticos para muchos, permitiéndoles expresar su ira y su tristeza frente a Dahmer. Se nos recuerda que, más allá de las cifras y los titulares, cada una de estas víctimas tenía una vida, una familia y un futuro que les fue arrebatado. Estos testimonios nos invitan a reflexionar sobre el impacto de estos crímenes en aquellos que quedan atrás. En contraste con las emociones de las familias, vemos a Dahmer permaneciendo mayormente inexpresivo durante el juicio. Con esto nos planteamos preguntas sobre su capacidad
capacidad para sentir remordimiento o empatía. Sin embargo, también hay momentos en los que parece reconocer el alcance de sus crímenes. La ambigüedad de sus reacciones genera un debate sobre su psicología y cómo debería ser interpretada por la sociedad. El juicio de Dahmer no solo fue un evento legal, sino también un fenómeno mediático. Se muestra cómo la opinión pública se polarizó, con algunos exigiendo una justicia rápida y contundente, mientras otros cuestionaban cómo el sistema había permitido que esto ocurriera. Muchos protestaban no solo por los crímenes, sino también por la indiferencia de las autoridades hacia las comunidades vulnerables. Esto permitió que Dahmer continuara con sus actos durante tanto tiempo. También se explora el estado mental de Dahmer. Parece aceptar su destino, pero también busca formas de encontrar una especie de redención, ya sea a través de la fe o admitiendo plenamente sus crímenes. Esto plantea preguntas sobre la naturaleza del arrepentimiento y si es posible para alguien como Dahmer redimirse en algún nivel. Mientras Dahmer enfrenta su nueva realidad, también se nos muestra cómo las familias de las víctimas lidian con su dolor. Algunos buscan cerrar el capítulo y seguir adelante, mientras que otras sienten que la condena no es suficiente para reparar el daño causado. Estas escenas son un recordatorio de que el impacto de los crímenes no termina con el juicio. Se muestran las emociones crudas y complejas de estas familias. Algunos se sienten abandonados por el sistema, mientras que otros luchan por mantener viva la memoria de sus seres queridos, en un contexto que parece centrarse más en Dahmer que en las víctimas. Se destaca también el impacto en la comunidad local. Los residentes, especialmente aquellos que vivían cerca de Dahmer, intentan reconciliarse con los horrores que ocurrieron en su vecindario. Las escenas de vigilias y protesta muestran un esfuerzo colectivo por exigir justicia y cambios sistemáticos. Este enfoque también resalta la importancia de la organización comunitaria. Frente a un sistema que les falló, los residentes encuentran consuelo y fuerza en su unidad. Buscan formas de evitar que algo así vuelva a suceder. También se aborda la espiritualidad de Dahmer. Se nos muestra a Dahmer asistiendo a servicios religiosos y hablando con un capellán, lo que plantea la pregunta de si estaba buscando una verdadera redención o simplemente un consuelo en sus últimos días. El bautismo de Dahmer es un momento controvertido. Algunos lo ven como un intento genuino de expiar sus pecados, mientras que otros lo consideran irrelevante o incluso ofensivo, dada la magnitud de sus crímenes. Y es aquí que nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Es posible encontrar redención después de tanto dolor causado? ¿Cómo puede una comunidad reconstruirse tras una tragedia de esta magnitud? La muerte de Dahmer en prisión, el 28 de noviembre de 1994, es un evento que genera reacciones divididas. Para algunos fue un acto de justicia poética, para otros significó una pérdida de oportunidad para seguir explorando su mente y entender los motivos detrás de sus horribles actos. No se glorifica ni minimiza este evento, pero lo utiliza como un catalizador para explorar las diferentes formas en que las personas procesaron este cierre abrupto. Algunos familiares encontraron consuelo, mientras que otros sintieron que nunca obtendrían las respuestas que buscaban. Estas escenas son un recordatorio poderoso de que el dolor no desaparece con el tiempo, pero también subrayan cómo el amor y la memoria pueden ser una fuerza poderosa para la sanación. La comunidad también enfrenta las secuelas de los crímenes. Se destacan los esfuerzos por construir el vecindario y abordar las fallas sistémicas que permitieron que estos eventos ocurrieran. Desde las reformas policiales hasta iniciativas comunitarias, vemos cómo la tragedia se convirtió en un catalizador para el cambio. Este enfoque muestra la importancia de la unidad y la organización comunitaria en tiempos de crisis. Aunque el dolor aún persiste, también hay un sentido de esperanza en los esfuerzos por transformar el trauma en acción positiva.